y el número 18 encierra el mismo 666, ¿verdad? El número del anticristo, el número de la bestia. Pero el punto es de que los libros precisamente que hablan específicamente de la novia de Cristo no tienen 13, fíjense. No tienen capítulo 13. Entonces, y hay que considerar, estudiando la palabra, los libros que tienen más de 13 capítulos, porque tienen 13, los libros que tienen capítulo 18 y los libros que no tienen esos números de capítulos. Si usted estudia así detenidamente la palabra de Dios, los libros de la Biblia que tienen capítulo 13, ahí va a encontrar mucha información al leer todo el capítulo sobre ese mover de rebelión, porque el 13 es rebelión. Y si usted lee detenidamente el capítulo 18 de todos los libros de la Biblia que tienen capítulo 18, usted va a encontrar ahí escondido un mensaje acerca del anticristo, definitivamente. Porque la palabra de Dios pues es un libro vivo, es la palabra de Dios, ¿verdad? No es cualquier libro. Entonces le decía que específicamente los libros que hablan de la esposa de Cristo, de la novia, no tienen capítulo 13. Uno de ellos es el Cantar de los Cantares, solo tiene 8 capítulos. Otro es el libro de Ruth. Usted sabe que Ruth es figura de la iglesia del Señor. Y otro es el libro de Esther. Esther también es figura de la novia de Cristo. Entonces, en este libro maravilloso del Cantar de los Cantares se encuentran las diferentes facetas de la iglesia, la que se casa y la que no se casa, la que se va a ir en el arrebatamiento es la que se casa, cuando suene la final trompeta, y la que no da la talla de esposa o de novia del Cordero, no se va en el arrebatamiento, y se queda la tribulación para alcanzar salvación en medio de la tribulación, conocida también como la semana 70 de Daniel. Entonces, en estos versículos aparecen 4 grupos, representando en su totalidad la iglesia del Señor, ¿verdad? Porque dice así, miren, dice, 60 son las reinas, aquí está el primer grupo, diga conmigo reinas, y 80 las concubinas, diga conmigo concubinas, y las doncellas sin número, diga doncellas. Entonces, esos 3 grupos aparecen ahí en el capítulo 6, verso 8. En el verso 9 dice, mas una es la paloma mía, la perfecta. Mire, aquí se la he puesto con amarillo y se la subrayo también. La perfecta, ahí están los 4 grupos. Es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas. ¿Cuáles doncellas? Estas, mire, estas doncellas ven a esta perfecta y la llamaron ¿cómo? Bienaventurada. La vieron las reinas, estas reinas, y también las concubinas, estas concubinas, y la alabaron a esta, a la perfecta. Y en el siguiente versículo, en el verso 10, dice la alabanza que le dan estas reinas, estas concubinas a la perfecta, a la iglesia perfecta. O sea, la misma iglesia alaba a la iglesia que alcanza nivel de esposa, nivel de novia. Y la alabanza que le dan en el verso siguiente, en el verso 10, ¿cómo dice? ¿No se acuerda? ¿O no lo tiene? ¿Quién es esta? Ajá, ¿qué? Admirable, dice la versión que está leyendo la hermana, que se muestra, dice la Reina Valera 60, como el alba, primero, hermosa como la luna, 2, esclarecida como el sol, aleluya, imponente como un ejército en orden. Entonces, pero las primeras 3 cosas que menciona la alabanza que le dan a esta mujer, a esta iglesia perfecta, las 3 primeras, alba, luna y sol, hablan de luz. Porque dice, ¿quién es esta que se muestra como el alba? Tan hermosa como el alba. Como el alba. El alba es la primera luz de la mañana, antes de que salga el sol, así, visible. Son los primeros rayos de luz del día, ese es el alba. Y luego dice, hermosa como la luna.
otro nivel de luz. Y luego, esclarecida como el sol, otro nivel de luz. Diríamos que el alba es atrio, la luna es lugar santo y el sol es lugar santísimo. O sea, está diciendo que esta mujer perfecta, lo que dice el verso 10, es una que evolucionó de tener primero la luz como allá tempranito, ¿verdad? Iniciando su vida espiritual como la luz del alba, pero luego fue evolucionando, creciendo, y ahora tiene la luz en el lugar santo como la luz de la luna, un poco más fuerte que la que tenía en el atrio. Pasó del atrio al lugar santo, pero sigue creciendo, evolucionando, y llega al lugar santísimo, y ahora su luz es tan fuerte como la del sol, refulgente como el sol. Y luego habla de que se volvió un ejército imponente, ¿verdad? Un ejército que da miedo, pues, un ejército. ¿Por qué? Porque está en orden. Pero esa es la iglesia novia, la perfecta, la que alcanza nivel de perfección. Entonces, en la iglesia del Señor están estos 4 grupos. O sea, dentro de los que estamos aquí esta mañana, aquí hay reinas, aquí hay concubinas, hay doncellas, y más de alguno ha de ser parte de la perfecta. Esa que tiene nivel de paloma, que también tendríamos que estudiar el nivel de paloma, de la iglesia que está a nivel de paloma. ¿De qué habla la Biblia cuando dice que es como una paloma? ¿Por qué hace esa comparación? Pero el punto es que son 4 grupos, 4 grupos. Esos 4 grupos, ahí está no toda la maraba, sino que toda la iglesia del Señor, todos los que aceptaron a Cristo. ¿Cuántos ya aceptaron a Cristo? Entonces usted está en cualquiera de esos grupos. Pero ahí están también los hermanos de otras congregaciones, no solo de Benecer, sino que de otras denominaciones, que no sabemos si son doncellas, si son concubinas, si son reinas o son novias, son perfectas, ¿verdad? No lo sabemos, eso lo sabe el Señor, el Espíritu Santo. Entonces, ¿quiénes son las reinas? No me va a decir la hermana reina, ¿va? La hermana reinita que acaba de estar aquí dirigiéndonos. ¿Quiénes son las reinas? Las reinas son cristianos que alcanzaron ese nivel porque se encontraron con el Señor, se enamoraron y se casaron con Él. Fíjese. Pero luego se rebelaron, se volvieron reinas. Es decir, decidieron hacerle la competencia al rey, pues. Y el ejemplo bíblico lo tenemos en el libro de Esther. Esto está íntimamente relacionado con el libro de Esther, donde la Biblia dice en el capítulo 1 que el rey Asuero, figura de Cristo, aunque era un rey pagano, pero es figura de Cristo. ¿Por qué figura de Cristo? Porque Él era rey de reyes. Y eso es nuestro Señor Jesucristo, es un rey de reyes. ¿Por qué decimos que Asuero era un rey de reyes? Porque gobernaba sobre 127 naciones. 127 naciones, ¿se imagina, hermano? O sea, ¿cuántos estados tienen los United States quietos? ¿Ah? ¿Cuánto? 52, con Puerto Rico. Y luego, si le agregamos Cuba. Y si le agregamos El Salvador, no, El Salvador, quién sabe, aquí no, mejor le digo el Presi, no ese. Es que el dictador le iba a decir, pero no, el Presi. No creo que lo permita. Pero el punto, hermanos, es que si los Estados Unidos es una gran nación, la potencia mundial quizás principal, el reino o el imperio del rey Asuero era mucho, pero mucho más grande. Mucho más grande. Entonces él era un rey de reyes. Rey de reyes, que tenía, hermano, una fiesta. Dice el capítulo 1 del libro de Esther. Ahí se lo lee en su casa hoy. Dice que tenía una fiesta. Una fiesta, hermano, de 180 días. Dios mío. Así dice el capítulo 1. Dice que es una fiesta. Imagínense qué capacidad económica la que tenía ese imperio, pues. Para que se echara una fiesta de 180 días. 180 días es medio año, hermano. Son 6 meses. 6 meses. Y la orden que dio el rey es que le dieran vino a toda la gente sin escatimar. Y eso es el reino de Cristo. Aquí hay vino. El vino es figura de la palabra.
Y se le da a usted sin escatimar. La orden del rey es que le dieran a la gente todo lo que quisiera, pero que no obligaran a beber a nadie. O sea, si quiere, agarre, póngase bien a Sisirica, era la orden, y si no quiere, pues no hay problema, hermano, porque en el reino de Dios las cosas no pueden ser por obligación ni por imposición. Entonces, si quiere, hermano, usted puede llenarse todo lo que quiera. Entonces, en esa fiesta que tenía el rey, que para nosotros la figura es la fiesta que le venimos a celebrar aquí cada vez que nos congregamos. Aquí hay fiesta los domingos a las 9:30. Hay fiesta a las 4 de la tarde los domingos. Hay fiesta también el día martes, el día jueves a las 6 de la tarde en este lugar. Hay fiesta para el rey. Pero la reina no había llegado a la fiesta, fíjese, hermano. La reina Vasti, así se llamaba la esposa del rey, no había llegado a la fiesta. Entonces, como no había llegado y él estaba ahí con todos los príncipes de sus 127 naciones, dice la Biblia en el capítulo 1 del libro de Esther, que un día que cuando el rey estaba alegre por el vino, mandó a 7 eunucos. Los eunucos, figura de los ministros, hoy en día, ¿verdad? De los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Mandó a 7 eunucos. El número 7 usted sabe que es plenitud, ¿verdad? Es perfección. A llamarla. Y dijo, vayan a traer a la reina Vasti para presentársela a los príncipes de las naciones y que conozcan su hermosura, porque dice que era hermosa, si era la esposa del rey, hermano. No estaba casado con la cachucha, obviamente, va. Ya ni la conoce usted, va a ver qué se hizo. Entonces, van los 7 eunucos, figuran los ministros, donde la iglesia reina, y le dicen, mamita, hoy hay culto. El rey te necesita en su fiesta. ¿Y sabe qué le dijo? Díganle al rey que no voy a ir. Mire qué bandida, hermano. Porque yo tengo una fiesta de mujeres, solo para mujeres. Allá me acordé de San Julián, va. No, pero no voy a decir nada, no voy a decir nada. Aquí estaba también Marcial con los caballeros, va. Sí, no, ya me acordé de Acajutla también, sí. Ve que mi esposa no fue a San Julián ayer, va. Allá estuvo en Acajutla también en una fiesta de mujeres. Solo que ayer en una piscina, va. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Que la reina tenía una fiesta solo de mujeres, va. Que miren las mujeres cómo lo interrumpen a uno, va. Y le dijo, díganle al rey que no voy a ir. Y no fue, hermano. Luego regresan los eunucos al rey y le dicen, la vieja no quiso venir. Ya no le dijeron la reina, va. No, eso no está en la Biblia, va. No va a pedir el verso bíblico. No quiso llegar, hermano. No quiso. O sea, le valió, como dicen los hipotes, va. Usted no dice así, va. Solo el pastor. Entonces, no quiso ir. Y el rey, dice la Biblia, que se enojó y tenía razón, va, hermano, de estar bravo. Tenía razón. Se enojó mucho, dice la Biblia, va. Entonces, y pidió consejo entre sus consejeros. Y entonces algunos le aconsejaron y le dijeron, ella tiene que ser destituida. Porque si no se hace nada, esto se va a generalizar. Y si la esposa del rey no le hace caso, se imagina el señor rey lo que va a pasar en cada hogar de tu reino. ¿Qué mujer se le va a sujetar al marido? y eso pues se figuraba. Si en la iglesia usted no se sujeta, hermana, y ahora en su casa va. O sea, si al Señor no se le sujeta y ahora al marido. Que Dios nos ayude, va. Hoy vamos a cantar al final esa, oye, ten misericordia de nosotros. Entonces no fue. Ella dijo, tengo mi propia fiesta, tengo mi propio culto y no quiero ir, punto. Y mire, pues ahí podemos sacar mucha enseñanza, hermano, de eso, estos versos concatenados con el libro de Esther. Porque los eunucos son figuras de los ministros, de los pastores, que no le vamos a imponer nada a usted, ¿va? Sino que le hacemos la invitación y le comentamos lo que el rey le manda a decir. Porque cualquier cosa que el rey le quiere decir a su novia, se lo manda a decir con el eunuco.
Se lo manda a decir con los ministros. Por eso es que en las 7 cartas a las 7 iglesias, las 7 comienzan de la misma manera y terminan de la misma manera. Escribe ¿a quién? Pero es una carta para la iglesia. Escribe al ángel. ¿Quién es el ángel de la iglesia? El ministro, el pastor que está delegado, que la cubre. A él le hablan primero y luego al final de la carta dice, de cada carta dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces el mensaje es para la iglesia, pero primero le hablan al eunuco, ¿verdad? Al ministro, al ángel. Entonces yo creo, siempre he pensado eso, que quizás si el rey hubiera llegado personalmente a traer a la reina, no se le hubiera negado. Va, dice alguien que yo conozco. ¿No piensa usted? Que si el rey hubiera llegado personalmente, le hubiera dicho, mira mamita, vamos un ratito a la fiesta. Ay, pero es que fíjate que yo tengo una bendición, hombre. Vaya pues, ahí después regreso. Yo sé que hubiera ido. Pero como mandó a los eunucos, hermano, mandó a los ministros, y entonces hay gente que dice, ay Dios, ese pastorcito, yo por aquí me lo paso. Claro, porque mire pues, a la delegación, los eunucos eran delegados, ¿verdad? Eran la delegación para traer a la reina. A las delegaciones, ¿cómo cuesta hacerles caso, hermano? ¿O a usted no le cuesta? ¿Ah? Por eso es que los hermanos llegan diciendo, dice el apóstol, y el apóstol me ha dicho, para que hagan caso, porque cuesta respetar a las delegaciones, pero les cuesta a los que tienen nivel reina, y esos hermanos por rebeldes, el Señor no los quiere, les da carta de divorcio, ya no se casan, aunque ya están casados, se les da carta de divorcio. Entonces a la reina Vasti la destituyeron por rebelde. Entonces los cristianos nivel reina son aquellos que han alcanzado ese nivel, un nivel elevado, y por lo mismo se volvieron reyes de su propio reino. Comenzaron a edificar su propio reino y no quisieron estar en la fiesta del rey, sino en su propia fiesta, y comienzan a querer hacer las cosas a su propia manera, no como la Biblia dice, no como el rey dice que se hagan. ¿Sí me entiende? Entonces todo lo condicionan a su forma de pensar, a su forma de creer. Y hermano, aquí no puede ser lo que usted piensa ni lo que yo pienso, sino lo que la Biblia dice, porque ese es el mensaje del Rey de Reyes. Amén, pero bueno, yo creo que solo el tema de las reinas es muy amplio, hermano, porque habría que hablar de algunas reinas que fueron calidad de reinas y otras que fueron bien bandidas. Pero bueno, luego las otras son las concubinas. Las concubinas, hermano, si usted ha leído el libro de Esther, ¿sí lo ha leído, hermano? ¿O necesita que le lea un par de versículos? Vaya pues. Mire pues, el caso de las concubinas. Mejor se lo voy a leer. Por aquí creo que lo dejé. Mire, en el verso 12, y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos o su preparación, ¿verdad? Esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía al rey y todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la segunda casa de las mujeres, era la de las concubinas, ya no regresaba a la casa de las doncellas. A cargo de Saasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, la concubina, no venía más al rey, ¿está leyendo conmigo? Salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. O sea que las concubinas serían estas, mire. Estas
conocían al rey. Las reinas conocían al rey, pero las concubinas conocían al rey, pero solo habían estado con él la mayoría una vez en toda su vida. O sea, son cristianos que conocen al rey y que han tenido experiencias con el rey, que han tenido intimidad con el rey, pero allá, así, mire, hágale así, por favor, como decía la viejita, ¿va? Es que así le preguntaba a una señora que cuánto tiempo tenía como ya estaban viejitos, ¿va?, de no tener nada con su esposo. Dijo la viejita. Entonces, una vez, hasta saber cuánto tiempo, hermano. Y solo si el rey se acordaba de ella y la mandaba a llamar por nombre, solamente entonces podía llegar a la alcoba real. Entonces, las concubinas son cristianos de intimidad allá cuando se muere un burro. O mejor, allá cuando se muere un enano. Pues dice que los enanos no se mueren, va. Tienen intimidad con el rey allá cuando hay retiro. No, hombre, si ni al retiro fuimos hoy, va, hermano. Las concubinas, o sea, no son constantes, sino que lo agarran todo así bien al suave, hermano. Bien al suave. Pero voy a seguir. Luego habla de las doncellas. No, todavía estoy en el verso 8, ¿verdad? Y las doncellas, sin número. Las doncellas, que es el grupo más grande, estas representan a cristianos que están en la casa del rey, pero no conocen al rey. ¿Por qué le digo esto? Porque en el libro de Esther dice que cuando el rey decidió destituir a la reina Vasti, le organizaron el primer concurso de belleza. Ahí se inspiró Miss Universo, fíjense, hermano, en ese concurso de belleza que hizo el rey. Y dice la Biblia que mandaron a traer de las 127 naciones donde gobernaba el rey Asuero, señoritas guapas, hermosas. No crean que llevaron una de cada nación, no, salieron los que iban a buscarlas, hermano, y cualquier señorita que veían que tenía plante, que podía llegar a ser reina, no cualquier chimultrufia, hermano, sino una señorita así guapa, que veían, se la llevaban a Susa, la capital del reino, y se la llevaban a la casa de las mujeres del rey. Entonces estaban en la casa del rey, figura de la iglesia. Entonces estaban ahí las doncellas, pero al único que conocían era al eunuco que las cuidaba y que las estaba preparando. No conocían al rey. Solo tenían la información que el eunuco les daba, porque el eunuco sí conocía al rey, figura de los ministros. Entonces hay mucha cristiandad que lo único que saben del rey de reyes y señor de señores, de nuestro Señor Jesucristo, es lo que han oído del predicador, pero experiencia con él no han tenido. Dice la Biblia que ahí, entre todas esas mujeres, fue llevada una mujer judía llamada Adasa. Y esta mujer, conocida también como la reina Esther, ella, desde que llegó, le cayó bien al eunuco, fíjese. El eunuco, figura de los ministros, figura del pastor, pues. Y comenzó su proceso de preparación, que en los versículos que leíamos, dice que era de un año, hermano, la preparación de una mujer para que fuera a estar una noche con el rey, para que pasara una noche con el rey, era una preparación de un año. Un año, ¿se imagina usted, hermano? Y dice que era 6 meses, ¿se lo voy a leer otra vez? Ahí está como en el verso, ¿qué? 10, ¿verdad? ¿Ah? El 12. Ah, sí, ahí está, gracias. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses, conforme a la ley acerca de las mujeres, la ley de la preparación de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es, 6 meses en óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres.
12 meses era el tiempo de preparación. Usted sabe que el número 12 significa gobierno perfecto de Dios. Y eso lo que quiere decir es que nosotros, toda la iglesia del Señor, necesitamos someternos al gobierno de Cristo, al señorío de Cristo, pues, lo cual también no es fácil, definitivamente. Y luego dice que, bueno, el número 12 también está asociado con el fruto del Espíritu, porque sabemos bien que son 12 los frutos del Espíritu. No son 9 como enseña la teología tradicional, ¿verdad? Sino que son 12 frutos, y ahí está en la Biblia, tenemos Biblia para decirlo, pero no es el tema, ¿va? No me voy a entretener ahí. Ahí sí, si quieres saber de eso, platicamos después, pero me invita a almorzar. Entonces, 12 frutos del Espíritu, someterse al gobierno de Dios. Pero luego dice que eran 6 meses con mirra. La mirra habla de sufrimiento y habla de muerte, porque es el óleo con el que se embalsamaba a los muertos, con el que preparaban a los muertos. O sea, le ponían mirra al que se moría, hermano. Y de eso habla la mirra, de sufrimiento y de muerte, de morir al ego, pues al yo, de morir definitivamente a que mueran las obras de la carne, que muera nuestra alma. De eso habla los 6 meses de mirra. Y luego dice que eran 6 meses con perfumes aromáticos. Eso es adoración y afeites de mujeres. O sea, se tiene que preparar y poner bonita la novia de Cristo. Pero ¿quién es el que hacía eso con las mujeres? Era el eunuco. El eunuco que preparó a Esther y a las doncellas que estaban con ella se llamaba Hegai. Hegai significa palabra, uno de sus significados, palabra. O sea, un eunuco, un ministro, pues debe tener palabra para la novia, para la esposa de Cristo. También significa el que gime. Hegai significa el que gime, o sea, alguien que se mantiene gimiendo, orando, buscando, intercediendo porque el Señor traiga una palabra de preparación para la novia. Y la tenía, mira, Hegai ahí a las doncellas, metidas en mirra 6 meses en su proceso de preparación. O sea, en todo su cuerpo, hermano, bañado de mirra. Se lo quitaban quizás al pasar el terminar el día y le volvían a poner más el siguiente día durante 6 meses. Ya se imagina usted ese olorcito a mirra, hermano, ya después de un mes. Usted cuando ha comido campero, ¿cómo siente después el olorcito ahí? Va, que ofende. Cuando uno pasa por ahí ofende, va. Ya no dice olorcito, no, que tufito. Bueno, el punto era que eran 6 meses y 6 meses. Al juntar el 6 de los 6 meses con mirra, más el 6 de los 6 meses con perfumes aromáticos, se forma el 66, ¿verdad? Eso quiere decir que nuestra preparación tiene que ser con los 66 libros de la palabra. No con la Biblia de 72, sino que con la de 66. O sea, no es con la versión católica, sino con la de 66 libros. Esa es una prueba más de que la Biblia correcta es esta que nosotros usamos. Gloria a Dios. El punto es que, hermano, no es de que, ya acepté a Cristo, ya soy la novia de Cristo. No. Se tiene que preparar y se tiene que someter al eunuco y dejarse preparar por el eunuco, y eso es lo que cuesta, hermano. ¿Sabe por qué? Porque miramos al pastor, miramos al apóstol, miramos al profeta, al evangelista, al maestro, y lo miramos como una persona igual, común y corriente que cualquier otro, y que comete igual errores que nosotros, o quizás hasta peor. Pero es el ministro. Y por eso nos cuesta someternos. Por eso, hermano, nos cuesta someternos a la autoridad, porque dejamos de ver la delegación que Dios ha hecho sobre el ministro y comenzamos a ver su humanidad, sus pies de barro. ¿Sí me está entendiendo? Pero la reina Esther, hermano, llegó y se sometió completamente a lo que decía el eunuco Hegai. Sí, decía Hegai, otra semana con mirra. Ay, pero ya no me gusta. Es que no es porque te guste o no te guste. Son 6 meses, mamita. Así dice la ley, así dice la palabra, punto. ¿Verdad? No hay para dónde. Y
le guste o no le guste, quiera o no quiera, así dice la palabra. Solo que si usted no quiere, hermano, no hay problema. Solo que no va a ser la esposa del rey. Es que mire, pues de repente uno quiere ponerle desde su óptica argumentos a la doctrina, a la ley del Señor. Y no puede ser así. ¿Por qué algunas hermanas no usan velo? Va. Perdón si algunas no usan, no lo estoy diciendo por usted, aunque sí va. ¿Por qué no usan? Ay, no, hermano, es que no me gusta. Es que no se trata de que le guste o que no le guste. Es que no es para plantear. Es que fíjese, hermano, que a mí me despeina esa cosa. Cómprese un peine. Es que me borra la ceja. Pues cúbrase la ceja con algo. O échese tinta china, ¿va? Esa no se destiñe. O sea, le estoy poniendo un ejemplo, pues, porque no es porque a mí me guste o no me guste, sino porque la ley es la ley. Y la ley de las mujeres decía que era 1 año de preparación. Y no podía ahí una mujer ponerse con el eunuco, va, mira, gaisito, pero yo estoy más bonita que aquella. ¿Por qué la vas a mandar a ella y a mí no? Ay, mamita, es que a vos te faltan 9 meses de preparación y ella está en el último. Ya pasó la escuela de doctrina, ya pasó, ya fue al discipulado y estudió el módulo 1 y el módulo 2 de doctrina. Entonces, pero vos, mamita, ni siquiera has sido a un discipulado una vez. ¿Estás oyendo? Yo no te puedo mandar. Ay, pero yo estoy más guapa que ella, yo tengo más plante que ella. Pues sí, pero aquí no es por plante, mija. Para empezar, quiero ver, quítate la ropa. Quiero ver cómo estás. Y la va viendo las grandes estrellas, hermano. ¿Cómo vas a ir con eso? Estoy hablando en figura, pues, porque es que, mire, hermano, el eunuco, ¿por qué tenía que ser eunuco? Y curioso, va, que no ponían mujeres a cuidar mujeres, sino que ponían hombres, pero los castraban, por eso eran eunucos. Porque obvio que les iban a gustar las mujeres, va. No es que eran mano quebrada. No. Y ellos las estaban preparando. Para preparar las mujeres, acuérdense que la vida del eunuco estaba en la mano del rey. Si el eunuco le mandaba una mujer piojosa, ¿qué cree que iba a ser el rey? ¿A quién cree que le iban a volar la cabeza? Al eunuco. Entonces él se tenía que asegurar de que se le morían los piojos, las pulgas, las garrapatas y de todo lo que... pues sí, porque las mujeres iban del campo, hermano. Llegaban todas garrapatosas, piojosas, hediondas. ¿Por qué cree que era 1 año que las tenían ahí sometidas, pues, a óleos, a olores sabrosos? Porque, imagínense, si eran pastoras de cabra, llegaban con olor a cabra. No crea usted que ahí estaba un rillón donde se pasaban bañando, que tenían ducha en la casa. No, sí, los que eran pastores, y había mujeres, según la Biblia, que muchas mujeres que eran pastoras de ovejas y de cabros y de ganado, se iban por meses a pastar los animales al desierto. Y allá se quedaban, allá dormían, regresaban a saber en cuánto tiempo. Imagínense que se hallaron una por allá, quizás a la Estercita por allá se la hallaron pastoreando ovejas y se la llevaron como Elías, la pobrecita, ¿va? Figura de nosotros, que ¿con qué olor viene usted del mundo? Pues usted cree que viene con olor a santo. Bueno, con olor a santo, pero de ese que tiran ahí en la procesión, ¿va? Con olor a azufre, ¿va? Cabal. Entonces, así veníamos. Necesitamos entrar en ese proceso de preparación para que nos quiten todos los malos olores, hermano. Entonces, el eunuco tenía que ser eunuco, porque ellos veían a las mujeres desnudas, hermano. Bueno, ellas se tenían que desnudar frente al eunuco para que él las examinara minuciosamente y viera qué partes de su cuerpo había que corregirle. Y le decía, mira mamita, está muy panzona, yo creo que ya no te vas a comer 10 pupusas. A partir de mañana, dieta verde. Ahí se ponía a verlas bien y que no tuviera, ¿cómo se llama esa cosa que le sale aquí en las mujeres? ¿Ah? La celulitis. ¿Ah? O la varices, hermano. Todo eso se lo quitaba el eunuco. Entonces, el desnudarse frente al eunuco es
es figura de ministración, de que uno vaya a ministración con el eunuco que Dios, o eunuca, ¿va?, que Dios ha delegado sobre nuestra vida, y que abramos nuestro corazón, hermano, porque hay gente que llega a ministrarse, pero solo porque digan que se ministró, no que realmente se quieran ministrar, ¿va? Porque una vez se sabe el problema y dice, gloria a Dios que por fin se va a ministrar, y que llegan por otra cosa que nada que ver, hermano. ¿Sí me entienden? Bueno, el punto, hermano, es que la doncella tenía que ser preparada 6 meses. Entonces, si volvemos al versículo, esas doncellas ya están en la casa del rey, pero no conocen al rey. Nunca han tenido una experiencia con el rey. Y así hay un montón de cristianos. ¿Cuántos dice ahí que eran las doncellas? Miles, ¿va? Miles. Es el número más grande, porque ni siquiera está calculado. Nunca han tenido que ver con el rey, nunca han tenido una experiencia íntima con el rey, solo conocen medio al eunuco. Entonces, aquí, hermano, la cosa se pone cardíaca porque si comparamos los números, ¿cuántas reinas son? ¿Y cuántas concubinas tenía este rey? 80. ¿Y cuántas doncellas? Miles, digamos, ¿va? ¿Y cuántas es la perfecta? Mire, pongámosle atención a estos números. 60 reinas. Va, supóngase que si solamente fueran las reinas, sin mencionar las concubinas y las doncellas, 60 contra 1. O sea, en un grupo de 60, una sería la perfecta. Le digo esto pues porque hasta un canto hay que dice, o un himno antiguo, que decía, el 10% de las iglesias es lo que Cristo viene a buscar. Hablando de que el 10% es la novia de Cristo, pero yo creo que es menos, fíjense, hermano. Porque si solo fueran 60 reinas, una entre 60. Y si solo fueran las concubinas, ¿cuántas concubinas son? 80 contra una. Entre 80 concubinas habría una iglesia perfecta. O sea, entre 80 hermanos, concubinas, uno sería. Pero no son solo 80 reinas, son también las 60 reinas y 80 concubinas. 60 más 80. Entre 140 tal vez habría una, pero no son solo esas 140, sino que están los miles de doncellas. Entonces ahí, hermano, saber qué porcentaje será la perfecta, hermano. Bien poquitos. Lo estoy decepcionando quizás yo a usted, va. Pero aquí todo está en que usted decida prepararse, hermano. En que usted quiera prepararse, porque mire, ¿por qué la reina Esther llegó a ser reina? Uno, se preparó, se sometió a todo lo que el eunuco Hegai decía. Amén. Estuvo dispuesta a pasar el proceso de preparación de 1 año. Estuvo obediente al eunuco. Luego en los versos que leíamos dice que cuando llegaba el tiempo, a cada doncella que se cumplían los 12 meses de preparación para ir a pasar una noche con el rey, dice la Biblia que les daban chance de que se ataviaran como ellas quisieran, que escogieran ahí, les abrían el closet, ¿verdad?, el guardarropa, y le decían, vaya, aquí está la lancería, o lencería, ¿cómo se llama? ¿Lancería o lencería? Las dos cosas, Bárbara. Es lencería para la lancería, ¿va? Pues sí. Aquí está, mira, aquí, ¿qué vas a querer? ¿Vas a querer hilo? Ya, no, tampoco. ¿Va? O bebidor, como decía aquel hermano, ¿va? ¿Qué vas a querer? ¿Qué te vas a poner? ¿Y qué te vas a poner encima? ¿Qué zapatos vas a querer? Usted sabe que con zapatos de tacón las nenas se ven mejor. Ahí estaba, hermano, zapatos de toda clase, botas, botines, porque ayer vi unas con botas yo allá en
que andaban en San Julián, y con sombrero de vaquero. La vaca no la llevaron, vamos a saber, pero andaban, ahí vino con sombrero de vaquero y con botas. Y caballo no llevaron tampoco, ¿o sí? ¿O caballa? Caballa dice que. Mire pues. Y entonces ellas escogían lo que se querían poner, ¿va? Si querían hacerse el pons, ahí estaba el spray para que... O la pistola, ¿va? Para que se pistolearan, no para que se mataran. Pero dice la Biblia que cuando le tocó el turno a la reina Esther, ella no se vistió a sí misma, sino que le dijo al eunuco Hegai que él le dijera qué ponerse. ¿Sabe por qué? Es que esta fue lista, hermano. Es que una reina no puede ser dunda, definitivamente. Sí, hermano. O sea, usted cree que si el rey estaba escogiendo a una reina entre esos miles de mujeres, la noche era solo para consumar el matrimonio? No, el rey las examinaba, platicaba con ellas. ¿No se ha fijado que en los concursos de belleza les hacen preguntas así capciosas a las mujeres y que salen unas bien bonitas pero bien dundas? ¿No? ¿Sí se ha fijado? Que responden unas tonterías, pero ¿cómo dijo aquella cuando le dijeron quién era Confucio? ¿Ah? El padre de la confusión dijo. Y la otra dijo, era un chinito japonés. Bueno, ¿era chino o era japonés? Entonces, porque hermano, la belleza no solo es la física, pues. Tiene que haber belleza intelectual también. Por eso es que cantaba aquel salmista, ¿va? La de lentes, la pasada de moda. La aburrida, la inter... ¡Ah, oígala! Entonces, mire, pues hay belleza interna y parte de la belleza interna es la belleza intelectual, que no sea, como dice el apóstol, la tarantada, ¿va? Entonces el rey evaluaba todo eso cuando estaba ahí, toda esa noche. No crea usted que ay, qué galán el rey. No, si era un trabajo, hermano, duro que tenía el rey. Cada noche evaluar una mujer y entre tantas mujeres decir cuál está más o menos, ¿va? O sea, le evaluaba desde que la pinta que llevaba, ¿va? Desde lo que llevaba puesto, desde ahí la evaluaba. Porque una reina no se va a vestir como que ramera, hermano, aunque vaya para la alcoba del rey, sino que se va a saber vestir elegante. Si usted es la novia de Cristo, que se está preparando como novia, pues, para ser la esposa del rey, por lo menos tiene que aprender a vestirse. Y estoy hablando físicamente también, espiritualmente y físicamente. Sí, aquí hemos tenido que regañar a las hermanas que cantan, fíjense. ¿Va, hermano Quique? Pues sí, tiene que aprender a vestirse. Bueno, pero dejemos eso ahí, va. Pero la Estercita, dice el pasaje ahí en el capítulo 2 de Esther, que no procuró ella ropa para ponerse, sino que le dijo a Hegai que él la vistiera, en pocas palabras, ¿va? O sea, él le dijo que él le dijera qué ponerse, que él le sugiriera. Eso quiere decir que se dejó vestir por el eunuco, porque los ministros somos los encargados de prepararle la esposa a Cristo y de vestírsela, de cubrírsela, de ataviársela, de adornársela, que no vaya exagerada, porque mira, todo tiene que ser, o sea, una persona que tiene sabiduría, que tiene sentido común, ¿verdad, hermano? No porque tiene 10,000 joyas, se va a poner un anillo en cada dedo, ¿va? O sea, alguien que perdón si alguien lo hace, pues, hermano, perdone, ¿va? O porque tiene como 10,000 collares, se los va a poner todos de una vez. Ah, cabal. ¿Y va a andar ahí todo emprendengado? No. Ay, ¿y por qué se ha puesto 10,000 colas, hermana? Es que como las tengo, me las tengo que poner. No. Tiene que tener sentido común. Entonces el rey las evaluaba desde que las veía entrar. Yo creo que algunas ya ni las dejaba entrar. No, hombre, esta ni a vestir se aprendió. Digo yo, pues. Yo solo pienso, ¿va? Pero el punto es que la Estercita le dijo a Hegai, no, tú dime qué ponerme.
Y Hegai le dijo, mira, estos zapatitos te van a quedar bien, pero a mí me gustan aquellos, fíjate. Bueno, si querés te pones aquellos, pero yo te sugiero estos, porque estos le gustan al rey. Es que el eunuco conocía los gustos del rey. Ella fue lista cuando le dijo que él le sugiriera. Y hermano, el eunuco la vistió, la adornó como a él le parecía que le iba a gustar al rey, y así fue. Dice la Biblia que cuando llegó la reina a la alcoba real, halló gracia ante los ojos del rey, y él se enamoró, hermano, de ella. La amó, dice la Biblia, y le puso la corona regia, la corona real, e hizo una fiesta grande, la que le llamaron la fiesta de Esther. La fiesta de la reina Esther, esa es la fiesta de la boda del Cordero. Gracias a Dios. Pero note que entre los miles de doncellas y concubinas, solo una se casó, hermano. Y ahí está bien claro, en la figura del libro de Esther, está bien claro que los ministros no somos parte de la novia, como lo hemos enseñado. Porque si miramos, en el libro de Esther está el eunuco Hegai, que era el guarda de las doncellas. Aparece el eunuco Saasgaz, que era el guarda de las concubinas. Y luego se mencionan nombres de varios eunucos. Tendríamos que estudiar, creo yo, el tema de los eunucos para entenderlo un poquito mejor, ¿verdad? Pero ve que usted, ahí habían reinas, estaba la reina Basti, habían concubinas, y había un montón de doncellas, pero solo se casó una, Estercita. Y ve que Hegai solo se la fue a dejar al rey. No se casó él, no se casó con el rey. Entonces los ministros somos figura, los eunucos son figura de los ministros que no se casan, sino que son los que le preparan la novia al rey. Bueno, el profeta Juan, él dijo, y cuando digo el profeta Juan me refiero a Juan el Bautista, él dijo que los ministros somos amigos del novio. Cuando le preguntaron que si él era el que había de venir, él dijo, no, yo soy amigo del esposo, dijo él. Y los amigos se regocijan, se gozan cuando oyen la voz del esposo. Entonces de ahí entendemos que pues también que los ministros somos amigos del novio y amigos de la novia, pero no somos parte de la novia. Entonces, mire, el tiempo se me terminó y yo ni el tema le he dado. Digamos que ese va a ser el tema, pues no era ese lo que le quería hablar, pero como el tiempo ya se me terminó, ahí le pongo esa ilustración. Ahí está la cita bíblica de Cantares 6, 8 y 9, ahí están los versículos, pero ahí está usted, mire, aunque sea hombre, ahí está. Yo no, porque soy ministro. Ahí está, mire, ahí están déjeme ver aquí un poquito mejor. Mire, aquí están las reinas, ¿las logra ver con coronita? Estas son las reinas. Estas son las concubinas, mire. Y todas estas son las doncellas. Usted las ve más inocentitas que esta, ¿va? Estas son el sinnúmero de doncellas. Aquí está el montón de concubinas y aquí está el montón de reinas. Y aquí está la perfecta, la que tiene nivel de paloma. Mire qué bonita, hermano. Y usted ve la expresión que tienen estas, algunas de envidia quizá más, y otras de admiración, porque lo que dice el verso 10 es que la vieron las reinas, no, la vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada. La vieron las reinas y las concubinas y la alabaron. O sea, estas la llamaron bienaventurada. Esta es la iglesia que no se casa, esta es la iglesia que no se casa y esta es la iglesia que se va en el arrebatamiento. La que da nivel de perfecta. Esta es la única que al sonar de la final trompeta se va a ir. ¿Por qué? Porque se ha preparado. Estas pasaron el proceso de preparación, pero no fueron aprobadas ya en la hora. Porque, mire pues hermano, no es solo de ir a la escuela, ¿va? Sino que hay que aprender.
Yes, 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 para que me entienda mejor, como decía la Tenchi. Hola, dígame una cosita. Ah, pues sí, porque como ellas eran reinas y fueron destituidas. Amén. Fue el primer poderoso. Sí, es el espíritu del anticristo. Amén, amén, hermano Kike. Tiene toda la razón. Se merece que se le sujete a su esposa. Ah. Gloria a Dios. Entonces, hermano, ¿cómo llegar a ser esa iglesia? Va? ¿Cómo llegar a ser esa perfecta? Yo creo que, miren, de todo este montón de gente, todos estos se quedan a la tribulación. Todos se quedan a la tribulación. Y a la mitad de la tribulación alcanzan salvación algunos, pero no por arrebatamiento, sino a través de la muerte. A través de la muerte. Porque esta iglesia se va arrebatada en espíritu, alma y cuerpo. Su cuerpo va a ser transformado en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Va a ser transformado su cuerpo y se va a ir. Se va porque se va, porque se va. Y los otros, toda la cristiandad que está en este nivel, van a quedarse a la semana 70 de Daniel y por lo menos la mitad de la semana van a estar aquí en la tierra siendo perseguidos por el anticristo, bajo pena de muerte. Tristemente, ¿verdad? Entonces, yo le decía la otra vez, para que sí se queda, que no se quede en la ciudad, pero ya le dice consejo, ¿para qué se lo voy a repetir? Porque lo van a localizar bien fácil, hermano, bien fácil. Usted ha puesto en su Facebook que viene a la iglesia aunque sea una vez al año. Y aunque usted no lo haya puesto, aquí le toman fotos los hipotes. Y ahí solo van a echar a andar un reconocimiento facial. Ah, ya en Benecer Sonsonate aparece ahí Carlos el Lidón. No, usted se va a ir en el arrebatamiento, va, Carlito. Aleluya, gloria a Dios. Ah, ya aparece fulano de tal, vayan a traerlo. ¿Y dónde está? Ahí en el GPS dice usted, va, de su celular, ahí búsquenlo, ahí a traerlo van a ir de un solo, hermano, de una vez. Y como usted solo con el Waze maneja, va, ahí tiene todas sus rutas bien marcadas. ¿Sí me entiende? Pero el punto, hermano, esto tendría congruencia también con Mateo 25, ¿va? Las 11 vírgenes de Mateo 25. Porque muchos dicen, cuando yo les digo las 11 vírgenes, no, ¿cuáles? Dice, son 10. No, son 11. 10 son las que no se casaron. Y una es la que se casó. Porque así dice, va, el reino de los cielos, Mateo 25:1, es semejante a 10 vírgenes que salieron a recibir ¿a quién? Al esposo. El esposo es un hombre casado. Por eso es que la versión Peshita dice que salieron a recibir al novio y a la novia. Léalo en la versión Peshita y se va a convencer. O lea la versión Félix Torres Amat, dice que salieron a recibir al esposo y a la esposa, las 10 vírgenes. Entonces, esas 10 vírgenes estaban en la tribulación. Dice ahí literalmente que tardándose el esposo, todas aquellas vírgenes cabecearon, así ve, y se durmieron. ¿Por qué? Porque se tardaba el esposo. Se despertaron a la medianoche, ya terminó el día, a la medianoche, yo le estuve explicando hace poco la vigilia, ¿verdad? El Señor va a venir en la primera vigilia. Ya a la medianoche ya es la tribulación. Ellas están en la tribulación. Y ve que de las 10 vírgenes quedadas, ¿cuántas entraron a las bodas? ¿Está aquí o no está aquí, pues? ¿Cuántas entraron a las bodas?
5, la mitad en la parábola de Mateo 25. Digamos que la mitad de todo este marón, mira, la mitad entrarían a las bodas de esta mujer con el Cordero y entran a manera de invitados, no a manera de esposa. ¿Sí me entiende? Entonces, la pregunta aquí es, le vamos a dejar el tema, hermanos, a los que le ponen el tema en los medios como la iglesia perfecta. Pero, ¿cómo llegar a ser la iglesia perfecta? Pues la Biblia habla de muchas áreas en las que necesitamos ser perfectos. Entonces yo creo que necesitamos ir en un proceso de preparación o de perfeccionamiento. La palabra perfección en el griego lo que significa es ser completo, ¿verdad? O ser maduro. Teleios se dice perfecto en griego y las Biblias lo traducen como madurez o como perfección. Entonces, ser perfecto es ser maduro. Ser perfecto en el griego es ser completo, que no le haga falta nada. Entonces la Biblia habla, por ejemplo, de ser perfectos en el ágape, ser perfeccionados en el amor. Ese es un tema muy amplio, por cierto. También habla la Biblia de ser perfectos en fe, ser perfeccionados en la fe. También habla la Biblia de ser perfectos en gozo, de ser perfeccionados en el gozo. Habla de ser perfeccionados en la unidad, de ser perfectos en la unidad. También habla la Biblia de la perfección de la alabanza. O sea, son muchas áreas en las que nosotros necesitamos permitir que el Espíritu Santo y la palabra trabajen en nosotros para ser completos, para ser maduros, para ser perfectos, ¿verdad? En cada una de esas áreas. Dejémoslo hasta ahí y otro día, que el Señor nos lo permita, abordamos algunas de esas áreas en las que hay que ser perfeccionados. Póngase de pie, por favor, pues, y vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude para poder convertirnos en esa iglesia de nivel perfecto, en esa iglesia vestida de blanco, de lino fino, blanco y resplandeciente, dice Apocalipsis 19:8, ¿verdad? Esa es la esposa del Cordero, la novia de Cristo. Pongámonos, hermanos, delante del Señor. Yo no sé cómo se siente usted, ¿verdad? Pero sí, amén, pues que Dios nos ayude, ¿verdad? Pero le digo, ¿se siente nivel doncella, nivel concubina, nivel reina o nivel perfecta? ¿Cómo se siente usted? No, así sinceramente, ¿verdad? No delante de mí, sino delante del Señor, que es el que nos conoce por dentro y por fuera. Porque de eso se trata, hermano, recibir el rema de la palabra, ¿verdad? Que podamos nosotros ir delante del Señor y al recibir la palabra de preparación, decirle, Señora, a mí aquí me falta en esto. Señor, yo necesito que en tu misericordia y en tu gracia me ayudes con esto. Que vayamos delante del Señor y que reconozcamos y que confesemos, ¿verdad? Las falencias que tenemos, porque confesar es reconocer. O sea, alguien dijo, ¿y por qué confesar si se supone que Dios conoce hasta los pensamientos? Sí, pero confesar es reconocer, y luego, como el Señor ya sabe, qué bonito es cuando uno es padre de familia, sabe en qué ha fallado un hijo, y el hijo se acerca y confiesa su falta y no le miente a uno, ¿eh? Y qué feo se siente que uno ya sabe y que el hijo llega diciendo otra cosa. ¿Sí me entiende? Entonces el Señor ya se lo puede a usted y a mí. Ya sabe cómo hemos fallado. Bueno, la Biblia dice que Él sabe que somos polvo. Entonces, confesarle al Señor es reconocer delante de Dios las falencias que tenemos y pedirle que en su misericordia nos ayude, porque todo es por su gracia, hermano, y no es porque usted haga un esfuerzo aquí o haga el otro allá, porque el Evangelio no es una terapia de adaptación, sino que es transformación a través de la palabra. Hable con el Señor, cierre sus ojitos, permita que el Espíritu Santo le redarguya mientras cantamos con nuestros hermanos. Quiero más de ti y habitar en tu presencia.
que crezcas tú en mí, para que mengue yo, y cada día seré y más como tú. Una vez más. Y yo quiero más de ti, sí, amado mío, y habitar en tu presencia. Que crezcas tú en mí, para que mengue yo, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Crece tú en mí, para que mengue yo. Quebranta mi corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Crece tú en mí, para que mengue yo. Crece tú en mí, para que mengue yo. Crece tú en mí. La palabra de Dios dice que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará, aunque sea en el día de Cristo. Si hubiese alguien esta mañana que necesite recibir al Señor, que quiera aceptar a Cristo, este es el momento oportuno que Dios le está dando para que le abra su corazón. O sea, alguien que necesita reconciliarse con Dios, que ha estado alejado y quiera acercarse de nuevo al Rey, renovar delante del Señor su relación con Él. Véngase que adelante, vamos a orar por usted hoy. Si hubiese alguien. Si no, pues oramos y démosle gracias a Dios. Padre bueno, te damos gracias infinitas por tu preciosa palabra. Señor amado, tu palabra nos confronta, tu palabra nos equipa, nos prepara, nos enseña. Ayúdanos, Señor amado, a someternos a ella. Ayúdanos a recibirla como palabra de Dios. Por favor, Señor, que no se quede a nivel de logos, que no se quede solo en nuestra mente, sino que llegue a nivel de rema, una palabra que se activa en nosotros por la revelación del Espíritu y que llega al corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre bueno, que tu palabra nos permita, Señor, ser activados para someternos plenamente a la preparación que tú estás haciendo con tu iglesia para tu venida, la cual se aproxima. Ahora te rogamos que selles tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Despídenos en paz, lleva con bien a cada uno hasta su hogar. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vengo a la casa del Señor, quiero adorar al Rey de amor. Vengo a la casa de mi Rey para tributar.